un estudio acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y en ese intento de aprender acerca de la obra y del Espíritu Santo, de la persona, la tercera persona de la Trinidad, pues estamos viendo acerca del tema de los dones espirituales. Y nos hemos detenido ahí por un buen tiempo, porque necesitamos conocer bien este tema, dominarlo y quizá, que es el tema que vamos a ver hoy, saber cómo descubrir nuestro propio don espiritual. Entonces, mis hermanos, voy a pedirles con una cordial bienvenida a todos que nos dispongamos por un momento para orar. Vamos a orar y a comenzar el servicio. Bendito Dios, Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Te agradecemos, Padre, por este nuevo día que has creado. Señor, hemos venido aquí con nuestras necesidades, con nuestras angustias. Solo tú conoces, Señor, la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tiene en este momento y con la que ha venido, Señor. Venimos a presentarlas delante de ti, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seas tú, Señor, ministrando cada área de nuestra vida. Padre, queremos orar como el salmista. Alma mía, alaba a Jehová. Oh, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi vida. Señor, cuando alzo los ojos a los montes y digo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi alma lo sabe, Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ciertamente el Señor no dará mi pie al resbaladero, sino que me socorrerá. Y socorrerá al que guarda a Israel. Ese eres tú, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Hemos venido en esta mañana a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, Padre Santo, y a pedirte que seamos enseñados, redarguidos, guiados, instruidos en tu justicia y en tu verdad, Señor. Padre, examíname y ve si hay camino de perversidad y échala fuera, y seremos más blancos que la nieve, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que tú no dejarás sin castigo al culpable, sino que eres un Dios justo. Eres un Dios perdonador, misericordioso, bueno, que conoce y sabe nuestras necesidades. Ayúdanos pues, Señor, estamos en este día como iglesia, como hijos tuyos, como ovejas de tu prado. Hemos venido, Señor, sabiendo que en ti encontramos refugio, consuelo, abrigo. Aliéntanos, Señor, anímanos, Señor, a los que estamos desanimados, anímanos, a los que estamos cansados, confórtanos. A los que necesitamos sabiduría, dánosla, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Padre Santo. Gracias pues, Señor, te adoramos, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, porque te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, buen día, mis hermanos, nuevamente. Mientras ustedes van en sus Biblias al libro de Romanos, por favor, pónganle un separador, por favor, al libro de Romanos y a Primera de Corintios, porque vamos a estar ahí desarrollando este tema en el día de hoy. Entonces estamos, como lo decía, hermanos, en nuestra 10ª sesión de neumatología, estudiando acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. De eso se trata la neumatología. ¿Listo? Entonces estamos estudiando acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo y hemos llegado, hermanos, al punto donde vamos a tratar de identificar a que identifiquemos cada uno de nosotros cómo es que yo conozco, cómo sé mi don espiritual. Porque hemos venido durante muchos 9 sesiones hablando acerca de los dones espirituales del Espíritu Santo, de cómo obra en el creyente. Y usted se preguntará, bueno, ¿y yo cómo descubro mi don espiritual? Yo quiero saber mi don espiritual. Entonces hay varias cosas, hay varios parámetros. No hay una regla magistral, no hay una fórmula magistral para saber cuál es mi don espiritual y cómo es que yo lo descubro. Realmente no lo hay,
pero sí hay unas formas, hay unos parámetros en las que la iglesia básicamente nos ayuda a descubrir nuestro don espiritual, a encontrarlo, y después de que lo encontremos y nos identifiquemos con él, a ponerlo en práctica y en servicio para la iglesia, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de hoy, hermanos. ¿Cómo descubro mi don espiritual? ¿Quiénes quieren saber cuál es su don espiritual? Muy bien, me alegra. Los demás también es bueno que lo sepan y aprendan a descubrir su don espiritual. No porque yo lo diga, sino porque pues vamos a ver que Dios ha dotado a la iglesia de dones y de talentos, ¿cierto?, que deben ser puestos al servicio de la iglesia y tienen un propósito, y ya vamos a entrar un poquitico en el tema de ese propósito. Entonces vamos a iniciar, hermanos, por favor, alguien que nos ayude, hermano, con el micrófono, que tenga una voz de trueno, y vamos a leer Romanos 12, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 12. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a leer? Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8 para iniciar este estudio. Está dentro de su Biblia algo que se llama como los deberes cristianos. Entonces, ¿quién tiene el micrófono? Listo, aquí la hermanita Lucy nos va a ayudar. Romanos 12, y vamos a leer versículos 6 y 8. Dice, de manera que teniendo dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida por fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Hasta el 8, mi hermanita, por favor. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias, mi hermanita. Entonces, miren, hermanos, este pequeño pasaje de Romanos 12 nos da por sentado, da como puerta de entrada, que el Espíritu Santo ha repartido unos dones a la iglesia. ¿Listo? Y esos dones, primeramente, o ya lo habíamos visto en una clase anterior, el Espíritu Santo los da de manera indistinta, es decir, nosotros no podemos sí podemos pedir un don claramente a Dios, pero nosotros no hacemos nada para que ese don no sea dado. Es un don de gracia, es un regalo. Y nosotros, cuando nosotros recibimos una persona nueva aquí en nuestra iglesia, nosotros decimos que esa persona es un regalo para la iglesia. Bueno, los dones son regalos que Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes, justamente para bendecir la iglesia, ¿cierto? Lo que pasa es que muchos hermanos reciben el regalo y nunca lo desenvuelven. O sea, ¿alguna vez han recibido regalos? Y los han dejado de decir, no, el año entrante lo abro. Qué pereza, estoy cansado de abrir regalos. No, uno normalmente coge esos regalos y los abre inmediatamente, casi que pásele un regalo a un niño y verá cómo lo destroza ese papel que le valió plata. Él ni siquiera le pone cuidado a ese papel, él quiere ver qué es lo que hay ahí por dentro. Pues así debería ser un cristiano cuando recibe ese regalo de su don espiritual. Pero bueno, muchos no han abierto ese regalo porque es que no saben que lo han recibido. Y pues cuando uno no ha recibido algo, pues ¿qué lo va a abrir si no lo ha recibido? O por lo menos no es consciente o no sabe que ha recibido un regalo. Entonces, dice la palabra que de manera que teniendo diferentes dones y según la gracia que Dios dio, ¿cierto? Ahí vemos que es por gracia y no sabemos cómo es que Él los ha dado, pero ciertamente que los ha dado, ¿cierto? Entonces, y comienza a mencionar algunos dones que ya vamos a ir viendo en el desarrollo del estudio, ¿cierto? Y nombra algunos. Y vamos a ver que esos dones que está mencionando aquí, pues tienen una clasificación. Bueno, se hace una clasificación dependiendo del área de ministración o de servicio que vaya a ser ejecutado en la iglesia, ¿cierto? Entonces hay unos dones que son de profecía, de palabra, de enseñanza, y claramente tienen un propósito específico y un fin específico. Y hay otros dones que son básicamente de servicio, ¿cierto? Que son para servir en la iglesia, para ministrar, para ayudar en la logística. Y hubo otros dones que tienen, digamos, no una categoría especial, pero sí tienen un fin importante para la iglesia, y tuvo un fin muy importante allá en los comienzos de la iglesia primitiva,
¿Por qué? Porque Dios necesitaba afirmar la iglesia y era necesario que estos varones que Dios levantó para fundar la iglesia, pues tuvieran dones de señales, de milagros para afirmar la iglesia. ¿Listo? Entonces recuerden que un milagro, específicamente, porque hoy en día los cristianos se frustran con el tema de los milagros, ¿cierto? De las sanidades y todas esas cosas, y en esa frustración caen en el engaño de personas que haciendo provecho de eso, lo utilizan de manera mercantil. Pero la verdad, hermanos, es que aquí lo dijimos, un milagro es una señal. ¿Y qué es una señal? Es algo que señala a otra parte, ¿cierto? Se va por una carretera y dice a 500 metros un abismo o no sé qué, o una curva. Pues la curva no está ahí, es más allá, más adelante, es una señal, señala a un punto. Y el milagro es eso, hermanos, es una señal para mostrarnos la gloria de Dios. Entonces la gente va detrás del milagro y el Señor lo dijo, ustedes vienen detrás del pan y del pescado, pero no vienen detrás de mí. Entonces la gente hoy día quiere milagros y los milagreros y los hacedores de milagros, y pues como el enemigo tiene poder, pues ejecuta esa parte, porque el enemigo es un engañador y sabe que el Espíritu opera dentro de la iglesia con dones, con talentos, con milagros, con sanidades, ¿cierto? Pero según la liberalidad de Dios y del Espíritu. No es que haya un superhombre, no hay superhombres en el servicio a Dios, no hay grandes hombres de Dios, Dios es un Dios grande, hombres pequeños, finitos, pecadores, siendo usados por un Dios grande, maravilloso, poderoso. Él es el que es grande. Nosotros solamente servimos al Señor, somos servidores. Pero no se deje deslumbrar por los televangelistas, inclusive por hombres buenos de sana doctrina que conocemos y que saben y sabemos que hablan verdaderamente la palabra de Dios. No hay grandes hombres de Dios, hay hombres pequeños, finitos, mortales, pecaminosos, en manos de un Dios grande, poderoso, temible, fuerte. Él es el fuerte, Él es el que hace la obra en usted y en mí y levanta iglesias. Si no hay más hermanos hoy aquí reunidos con nosotros, es porque no están creyendo a la voz del Espíritu Santo. Él es el que nos está convocando cada domingo. Y la hora de inicio es cuando el Señor te levanta de tu cama. En ese momento comienza. Ese es un día para el Señor. No son 2 horas aquí, es todo el día. O vas a salir de aquí y te vas a ir a una discoteca. Pues no es así como funciona, hermanos. Estamos aprendiendo acerca de los dones y de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra en su vida y en la mía. No para empavonecernos, ¿cierto? Y decir que sabemos mucho, sino para que sirvamos al propósito, al único propósito que tiene Dios, que es la salvación de las almas perdidas y olvidadas. Y hartas que sí hay en este mundo, hermanos. Estamos viviendo en medio de unos tiempos, ya no se dice peligrosos, sino asquerosos, terribles. Miren lo que ha pasado con todo ese lanzamiento de esa película que está de moda. No la voy a mencionar, pero ustedes saben cuál es. Eso es una cosa terrible, hermano. O sea, tipos que se creen mujeres vestidos de rosado andando por las calles. Y los cristianos aletargados, adormecidos. El don que Dios les dio no está en ejecución. Eso me lo guardo, eso es para la iglesia, eso es para el domingo. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo el Señor ha dotado a hombres talentosos, a personas con dones dentro de la iglesia, porque las personas dicen, no, es que yo no sé orar. Yo no oro porque es que yo no sé orar. No, es que yo no hago eso porque yo no sé esto. Yo no hago aquello porque yo no sé lo otro. Pero la Biblia nos ha dicho, porque lo hemos leído aquí, lo hemos visto, que por lo menos un don nos fue dado a cada uno de nosotros, por lo menos uno. Y vamos a hacer ese intento como iglesia. Ya les dije, no hay una fórmula mágica, pero sí hay unos pasos importantes para identificar cómo descubro mi don espiritual. Y el primer paso, hermanos, que sin ser muy exegeta de la Biblia ni muy erudito, el primer paso que sí deberíamos saber que se necesita para saber mi don espiritual es que necesito ser salvo, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios le va a dar un don espiritual a una persona que no es salva? No. Sería un Dios inconsecuente, incongruente.
Entonces Dios salva a las personas y luego las dota de un don espiritual y ese don espiritual comienza a ser ejecutado en la iglesia. Así funciona, hermanos. Cuando una persona realmente recibe al Señor en su corazón y se convierte de su camino anterior y comienza a caminar el camino de Dios, Dios inmediatamente lo usa, hermano. Si esa persona verdaderamente ama a Dios y está dispuesta a cambiar su vida, Dios lo va a usar. Así es, hermano. Entonces, el primer paso, si hay una forma de determinarlo, cómo descubrir mi don espiritual, es que necesito ser salvo. Si no soy salvo, pues no voy a tener un don espiritual. Voy a tener talentos naturales con los que nací, ¿cierto? Las personas nacen con ojos azules, verdes, negros. Pero hablar de un don espiritual es una cosa sobrenatural. Eso está a otro nivel, mejor dicho. Entonces, vimos aquí, hermanos, dentro de este pasaje que nos compartió la hermana, que hay unos dones y empieza hablando del de profecía, quizá porque él lo menciona de primero, porque ese don de profecía que no es otra cosa que hablar las palabras de Dios que están en la Biblia, ¿cierto? No, la profecía, ya lo explicamos también aquí, no es que yo le voy a adivinar su futuro y qué le va a pasar mañana y usted qué va a pasar con usted y si va a cambiar de marido, de esposa, no, eso no se trata de eso. La profecía de la que habla la Biblia es hablar las palabras de Dios de manera profética, porque en la palabra está contenida todo lo que el hombre y la mujer de Dios necesita conocer para su salvación. Si necesitáramos de algo más, Dios lo hubiera puesto ahí, hermanos, tenga la seguridad que así es. Así que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para saber. Y dice, y hay unos requisitos, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Un hombre lleno de fe, una persona llena de fe y del Espíritu Santo va a hablar proféticamente en nombre de Dios de la manera correcta, bíblica. ¿Listo? Y dice, o si de servicio, pues en servir. Porque es que el servicio se trata de eso, de servir, no de que te sirvan. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de que Él vino y dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y nosotros, como somos cristianos, es decir, pequeños cristos, pues debemos obrar de manera consecuente con eso. ¿Listo? El que enseña, pues en la enseñanza de la palabra, no enseñar lo que a él se le ocurre o le parece. ¿Listo? El que exhorta, pues en la exhortación. Normalmente a las personas no les gusta ser exhortadas. Qué jartera, ya vino a decirme otra vez, se cree más que yo, él quién es, ella quién es. Las personas no nos gusta ser exhortados, eso es algo muy complicado, pero Dios dota en la iglesia a hombres y mujeres piadosos para exhortar a otros, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Una exhortación en amor, ¿listo? El que preside, el que da, repartir es dar, ¿cierto? El que reparte con liberalidad, es decir, si usted va a dar, si usted da a la iglesia y da con pesar, como que le tiembla la mano, como que mete la mano al bolsillo y hay un cocodrilo ahí que lo está mordiendo, pues hermanos, así no es lo que está diciendo la palabra, sino que el que reparte, o sea, el que da con liberalidad, con un corazón amoroso, deseoso, porque sabemos que lo que nosotros damos a la iglesia se usa para que el evangelio corra y sea glorificado. Por lo menos en esta iglesia, Gracia en Abundancia, lo que damos es para la gloria de Dios. No es para exaltar a ninguna familia, a ninguna denominación y que tengamos iglesias cada vez más grandes, con sillas más abollonadas y sonidos estereofónicos y luces aquí que nos despilporran y todo eso. No se trata de eso. Es para la gloria y la honra de Dios. Y pues claro, nosotros tenemos un espíritu misionero dentro de esta iglesia, ¿cierto? Una vocación misionera. Y ayudamos a personas que hacen la obra de evangelización. El que hace misericordia con alegría, y hacer misericordia pues es tener compasión por las demás personas, ayudarlas, pero usted no ayuda y tiene compasión con los demás para ufanarse de que usted puede más, sino es con alegría, es con amor porque lo hacemos para el Señor. Entonces, vamos a mirar esos pasos, hermanos, esos pasos que nos ayudan a identificar ese don espiritual. Entonces, primero, hermano, sea humilde y reconozca que usted es especial. Pero no es especial porque sea más alto, más bonito, más altilocuente, más altisonante, ¿cierto? Sino es especial porque usted está dentro de la iglesia, de la familia de Dios. Y eso ya sí es algo, eso sí es algo por lo que deberíamos
alegrarnos que pertenecemos a la familia de Dios. Porque ser hijo de Dios es un privilegio, hermanos, en un mundo que está en tinieblas, donde las personas le han dado la espalda a Dios, donde las personas dicen que creen en Dios, pero viven como si Él no existiera, son ateos prácticos, ¿cierto? Entonces, en un mundo así, pues realmente ser un verdadero hijo de Dios sí es un privilegio, sí es una dicha, sí es un gozo. Entonces, reconozca que es especial. Y la primera recomendación es que ese regalo que usted recibió, hermanos, comience a desenvolverlo. Ya, hoy. Hoy es el día, hermanos, 24 de julio de 2023. Comience a desenvolver ese regalo y póngalo al servicio de la iglesia. De pronto no lo había caído en cuenta. Dije mal la fecha, ¿no? 23 de julio de 2023. Entonces, comience a desenvolver ese regalo, hermanos. Es un regalo maravilloso y comience a ponerlo al servicio de la iglesia, porque de pronto nunca nos habían exhortado. Yo duré mucho tiempo en la iglesia y nunca me hablaron de los dones espirituales, nunca entendí bien ese punto y quizá no había puesto ese don espiritual al servicio de la iglesia porque pues primero no lo conocía, no lo había identificado y no entendía que era algo que Dios daba a la iglesia precisamente para la edificación del cuerpo de Dios. Y ahora vamos a ver una parte que dice, no sea ignorante, perdónenme esa palabra, hermanos, no sea ignorante de su don espiritual. ¿Listo? Y vamos a ver, alguien que nos ayude con el micrófono, por favor, hermanos, en 1 Corintios 12:1. Alguien que nos ayude a leer ese pequeño pasaje, hermanos. 1 Corintios 12:1. ¿Quién nos va a ayudar? Allí. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren, hermanos, la Biblia, aquí Pablo está exhortando a los hermanos a que no sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos dejando de ser ignorantes acerca de los dones y estamos empezando a entenderlos y a desenvolver ese regalo. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces, no sea ignorante de su don espiritual, hermano, ¿cierto? Sino que comience a identificarlo, reconózcalo, apréndalo. Ahorita al final vamos a hacer un pequeño ejercicio de eso, justamente para que podamos comenzar a poner en práctica eso. Entonces, cuando usted reconoce que es especial solamente por ser hijo de Dios y por la gracia de Dios que nos ha puesto en ese estatus, por así decirlo, y no estoy hablando de una membresía simplemente por hablar, ¿cierto? Porque ser miembro de una iglesia es ser un servidor fiel a la causa de Cristo. No es una persona que cada 8 días ocupa banca en la iglesia, porque entonces terminamos como las mega iglesias, ¿cierto? Con una iglesia llena de sillas, con personas sentadas pero con mentes vacías. No es eso, es un cristiano práctico, auténtico, que reconoce su condición de pecador, que Dios lo puso en un estatus diferente y comienza a servir a la iglesia. Entonces, no podemos ignorar esto, dijo Pablo. No ignoréis. Y no ignorarlo es que cuando yo no conozco mi don espiritual y lo dejo de lado, ¿cierto? Porque lo desconozco, pues nunca lo pongo al servicio de la iglesia. Y la iglesia no crece, no numéricamente, no nos interesa tanto eso, pero no crece espiritualmente. Tenemos que ser gigantes, pero en fe, hermanos. Grandes en fe, en conocimiento de la palabra, que podamos hablar con alguien y hablarle sin fanatismo, voy a decir la palabra, ¿sí? De las cosas de Dios, en el amor de Dios, en lo que dice la Biblia. Porque es importante que las personas conozcan el evangelio de salvación, ¿cierto? Pero eso se logra cuando nosotros comenzamos a desenvolver nuestro don espiritual. Entonces, ahora, hay otro punto aquí y es no distorsione el don espiritual, no lo distorsione, ¿listo? Y esa distorsión de los dones es porque ya en el pasado Pablo nos advierte que hombres usando estratagemas maléficas, malignas, han hecho uso de los dones de tal manera que los dones desvirtúen el propósito principal por el cual Dios lo dio a la iglesia. ¿Listo? Eso es lo que le está diciendo, básicamente. Entonces,
no distorsionar el don es que si usted, después de un proceso dentro de la iglesia, ha identificado su don espiritual, lo conoce, lo entiende perfectamente, lo use de la manera que Dios dijo que debía usarlo al servicio de la iglesia y no sea distorsionado. Porque si el don se distorsiona, comienza a perder, digamos, ese fin por el cual Dios lo dio a usted y lo dio para el servicio de la iglesia. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué un hombre tiene la capacidad de distorsionar el don? Bueno, porque la Biblia nos advierte que entrando encubiertamente ocuparon silla dentro de la iglesia, pero realmente no eran de nosotros. Y distorsionaron de tal manera el don que al final terminan saliendo. Entonces, el Señor también es sabio en eso. Y una persona que distorsione el don espiritual que Dios le entregó, finalmente va a terminar saliendo de la iglesia, pero después de que ha hecho mucho daño, mucha división. Entonces es importante por eso también entender ese punto. Y por último, aprenda su propio don. Vamos a hacer un ejercicio hoy que nos va a ayudar. Yo no puedo decir que esa es la fórmula final, mágica, que nos va a ayudar a hacer eso, pero voy a pedirle a mi hermano Raúl que vaya repartiendo un papelito pequeñito ahí, ya les voy a decir qué vamos a hacer ahí, que nos va a ayudar a aprender, o digamos, sí, como a entender nuestro propio don espiritual. Cuando digo nuestro propio es porque cada uno de nosotros tenemos uno que es específico, que es único, que es irrepetible. ¿Listo? En 1 Corintios 12, ¿cierto? 2 y 3, mis hermanos. 1 Corintios 12, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo se lleva un ídolo mudo? ¿Al hombro? ¿Alguien ha visto a alguien llevando un ídolo mudo en las Semanas Santas? ¿En Popayán? Con las bucetas llenas de bombas azules y blancas. Bueno, dice, ¿sabíais que cuando erais gentiles, es decir, desconocíais el evangelio de Cristo, ¿cierto? Así era yo. Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Los ídolos mudos son los que no hablan, los que no se mueven, los que están inermes, los que son hechos de piedra y palo y yeso y otras cosas. Sin embargo, la gente va y los toca, los besa, los abraza, se les arrodilla y todas esas cosas, ¿cierto? Esos son los ídolos mudos, ¿cierto? Pero también pueden haber ídolos mudos que no hablan. Hay otra persona en un ídolo y ese no es de yeso, pero es mudo, aunque habla, pero no habla las cosas de Dios. ¿Sí lo ven, hermanos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, estoy leyendo 1 Corintios 12:2. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por medio del Espíritu que Dios le ha dado puede llamar a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué el mundo no reconoce que Jesucristo es Señor y Salvador? ¿Por qué? Ahí está, mis hermanos. Porque no tienen el Espíritu Santo. Miren, las personas allá en el mundo hablan mucho de Dios. Usted le habla a alguien de Dios y la persona le habla de Dios. Pero cuando usted le habla de Jesucristo, eso es a otro nivel. Él dice, no, pues Jesucristo sí, él era un buen hombre, un profeta. Él era un tipazo. Nadie como él. Pero no lo reconocen como su Señor y Salvador. El que dio su sangre por el perdón de su pecado y el mío. Ahí está la tara mental que el enemigo ha metido en la mente porque estamos en medio de la guerra espiritual. Y ya lo he dicho varias veces, es la guerra de la verdad contra la mentira. Esa es la guerra espiritual, hermanos. No es que yo me voy a remangar aquí, tráigame en el espíritu y yo lo tiro al piso. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es la guerra de la verdad que está consagrada en la Biblia contra la mentira del diablo, diciéndole, sí, Jesucristo era muy bueno, pero él no era Dios. Él fue el producto del hijo de María con un señor y no sé qué y qué tal y todas esas cosas. Porque
nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado a usted y a mí en el momento de la conversión es la que nos lleva a reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que fuera de Él no hay nada bueno para nosotros. Y la gente no lo reconoce en el mundo por eso, hermanos, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, esto es una distorsión de esos dones, por eso Pablo lo está mencionando ahí. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Listo? Entonces, esos dones, esto nos da por sentado que los dones que Dios dio a la iglesia pueden distorsionarse en algún momento. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué cómo es que funciona, ¿cierto? Entonces el enemigo va a hacer ese trabajo de sembrarnos la duda y la semillita, ¿cierto? Para distorsionar la verdad acerca de Cristo. Entonces, desechen la ignorancia, dijo Pablo, desechando la ignorancia de esas cosas que ustedes no entienden y agarren su don espiritual y pónganlo al servicio de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio y les va a hacer nombrar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, tenemos que aprender nuestro don espiritual, ¿cierto? Tenemos que aprenderlo, porque en la medida en que lo comprendamos y lo entendamos, vamos a poder ponerlo en práctica. Entonces, esto también ya lo vimos y vimos dentro de la hojita de resumen que les entregamos, no a todos, yo sé que a todos no les entregamos, tenemos que traer más para que ya nos quedan solamente 2 sesiones para terminar este estudio y es bueno que todos tengan una hojita. Vamos a traer para la próxima otra hojita de esas. En ese brochure que hicimos del estudio del Espíritu Santo, ustedes vieron claramente que entendimos que hay dones, ministerios y operaciones. ¿Lo recuerdan? Entonces, los dones tienen que ver con Dios, los ministerios tienen que ver con nuestro Señor. Él es el que dota a los hombres y los empodera para hacer la obra. Y las operaciones vienen del Espíritu Santo, que es la que nos mueve a nosotros como iglesia a poner nuestro don espiritual en servicio. Entonces, 1 Corintios 12, 4 al 6. Seguimos ahí porque estamos estudiando esto. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Dones. Pero el Espíritu es el mismo Espíritu Santo que te dio el don a ti, me lo dio a mí también. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Señor Jesucristo. Entonces primero habla de Dios cuando habla de los dones, del Señor cuando habla de los ministerios, y termina diciendo, y hay diversidad de operaciones, ¿cierto? Que son las actividades en sí misma, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Eso está en 1 Corintios 12:2. Y esto nos ayuda a comenzar a meternos en la diversidad de los dones. La Biblia menciona algunos, solamente algunos, ¿cierto? Pero no quiere decir que esos sean los únicos que hay, solamente que están mencionados en la Biblia algunos dones, pero pueden haber muchísimos dones, ¿cierto? Espirituales que no quedaron consignados ahí, pero están consignados los que la iglesia necesita para su ayuda, para su crecimiento espiritual, es decir, el suyo y el mío. Entonces, esos son los que vamos a estudiar y vamos a ver una pequeña clasificación que nos va a ayudar a entender un poquito mejor eso. Pero antes tenemos que entender cuál es el propósito final de los dones, porque ciertamente los dones ya vimos que tienen un propósito y es la edificación de la iglesia, pero como meternos un poquitico en un zoom a mirar un poco más allá de ese tema del propósito de los dones. Entonces, alguien que nos ayude a leer ahí 1 Corintios 12:7. Ahí no tienen que buscarlo, ahí está en el tablero, con el micrófono. Alguien que nos ayude a leer ahí ese versículo, por favor. 1 Corintios 12:7. Aquí, Orlando va a leer. Gracias. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, gracias Orlando. Entonces, a cada uno, hermanos, nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no es para nuestro provecho personal, sino para el provecho espiritual
de la iglesia, hermanos. Entonces, a cada uno de nosotros nos fue dado un don, y es para provecho, ¿cierto? Miren, hermanos, esto también lo habíamos visto, no en esta sesión, sino hace un tiempo atrás en la iglesia lo encontré cuando estuvimos tratando el tema de los dones. Cuando una congregación, es decir, una iglesia como esta, Gracia en Abundancia, no entiende el propósito de los dones, ¿qué pasa? En lugar de gozarse de esos dones y utilizarlos para la administración y el crecimiento espiritual, pagan el precio de las contiendas, las competencias y la división. Porque aunque ustedes no lo crean, nosotros somos pecadores y dentro de la iglesia seguimos con nuestro orgullo por ahí, un poquito aterrizado, pero en algún momento aflora. Entonces ese orgullo espiritual, esa arrogancia espiritual, en vez de ser usada para la edificación de la iglesia, termina siendo un motivo de conflicto entre los hermanos, ¿cierto? Y lo estoy diciendo solamente como advertencia para que nos cuidemos de eso, porque sin darnos cuenta podemos estar metidos en eso. Yo puedo estar metido en eso, usted puede estar metido en eso, sin darnos cuenta. Y estamos aprendiendo acerca de los dones, pero con un sentido totalmente inverso, y es la edificación, la gloria de Dios, y no que vayamos a tener contiendas, enemistades, pleitos, por causa de esa arrogancia espiritual. Entonces, los dones son dados para provecho espiritual nuestro y de la iglesia. Entonces, vamos a mirar un poquitico el propósito de los dones. Perdónenme que hoy esta clase ha sido como tan magistral, teníamos que hacerlo así para poder avanzar en otros talleres que vamos a hacer en las otras 2 clases y había que hacerlo así. No queremos hacer esto de esta manera, pero ya ha tocado, pues, lo digo como para que me entiendan. Entonces, hay un propósito primordial o con el que empezamos, ¿cierto? Y es hablando de los dones especiales. Hay unos dones especiales y yo ya hice un pequeño preámbulo de eso, ¿cierto? Los dones especiales fueron dados en la iglesia primitiva a los pastores, a los maestros y a los evangelistas. Y sin duda que el Espíritu puede estarlos dando hoy en día también a la iglesia, pero la iglesia ya no necesita de manera relevante ni preponderante de esos dones como los necesitó en el pasado. ¿Listo? Entonces hemos dicho que ciertamente el Señor sigue haciendo milagros hoy en día. No estamos negando los milagros. Dios está haciendo milagros a esta hora, pero no es el mismo propósito con el cual esos dones Dios los dio a estos hombres en el pasado, porque se necesitaba la afirmación y la reafirmación de la iglesia. Entonces, hay un propósito en estos dones especiales y es equipar el pueblo de Dios. De eso, equiparlo. Y sirve para explicar las verdades de Dios. Aquí, ¿quiénes? A los pastores, a los evangelistas y a los maestros, ¿cierto? Ellos tienen que explicar las verdades de Dios puestas en la palabra y para eso ellos son dotados. Y para eso son dados algunos dones específicos. Ahí están, hermanos. Don de profecía, don de enseñanza, don de exhortación, don de sabiduría y otros dones. Pero primordialmente estos son dones especiales y fueron dados en el pasado a pastores, maestros y evangelistas para equipar al pueblo de Dios. ¿En qué? Equiparlo en una buena silla, en una iglesia cómoda, chévere, no nos dé calor, aire acondicionado. No, para explicar las verdades de Dios. Porque las verdades de Dios tienen que ser explicadas por usted y por mí de manera tan clara y tal vez tan sencilla, pero tan diferente a otra persona como lo podemos hacer aquí dentro de la iglesia. Porque entonces usted se encuentra en la calle o algún día algún compañero suyo de trabajo le dice, oiga, venga, usted es cristiano, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Cuente pues a ver. ¿Y usted qué está? Está equipado para explicar la verdad de Dios de manera sencilla. No lo va a hacer quizá como un exegeta de la Biblia, pero sí va a poder hablar de las cosas de Dios con alguna propiedad. Ahora, los dones de servicio. Estoy viendo como, les estoy explicando como una categoría de dones para que podamos entenderlo de manera sencilla. Entonces hay unos dones especiales, ¿cierto? Y hay unos dones de servicio. ¿Cuáles son esos dones de servicio? Entonces, está el de servir, el de ayudar, el de liderazgo, el de misericordia. Y sirven para capacitar para la obra. Claramente tienen ese propósito
y es capacitar para poder desempeñar, o sea, realizar la obra de Dios. Claro, porque esta iglesia y todo lo que ustedes ven aquí necesita una logística y hay alguien que tiene que hacerlo, no solamente Kevin. Él viene y instala todo y pega los cables y pone aquí y pone allá eso. Deberían haber más manos ayudando, deberíamos haber más personas ayudándole en ese trabajo, porque de eso se trata, servir, ayudar. Y para eso se necesita alguien que tenga liderazgo, ¿cierto? Pero no es un líder a la manera del mundo, ¿cierto? Gerencial, jerárquico, que hemos aprendido. Entonces, yo he recibido muchos cursos de liderazgo, dice que el líder no es el que manda, sino que insta a que lo imiten y bueno, todas esas cosas. Ese es el liderazgo del mundo empresarial, ¿cierto? Orgánico, jerárquico. No, aquí tenemos es un liderazgo a la manera de Cristo, y es que Cristo vino a servir, ¿cierto? A darse el rey del mundo, el dueño de todo, a servir para mostrarnos a nosotros cómo es que debemos servir. Entonces los dones de servicio sirven para capacitar a la iglesia. Los dones de señales fueron dados en el pasado de manera muy específica a los profetas y a los apóstoles en la fundación de la iglesia, ¿cierto? Y buscan establecer la autoridad de Dios. Ese es el propósito primario por el cual los apóstoles de la primera iglesia fueron dotados, y era establecer la autoridad de Dios. Y para eso el Espíritu los dotó con dones de lenguas, milagros, sanidades y quizá de interpretación de lenguas también. Entonces, ahí en 1 Corintios 12, 8 al 11, no lo vamos a leer por tema de tiempo, también hay una lista de los dones, ¿cierto? Para que en su estudio personal usted comience a mirar, bueno, ¿de dónde fue que este hombre se sacó ese tema de los dones? ¿Dónde están? Está en 1 Corintios 12, 8, y hay algunos mencionados ahí: sabiduría, ciencia, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas, que ya hemos tratado algunos aquí y sabemos de qué se trata el asunto. Entonces, primeramente, los dones de enseñanza, que fueron extractados de estos dos pasajes de Romanos y de Corintios, está la exhortación, el liderazgo, la profecía, la enseñanza, la sabiduría y el discernimiento de espíritus. Esos que están ahí se pueden clasificar dentro de los que se llaman dones de enseñanza. Mírelo bien, hermanos, léalo por un momento y quizá identifíquese con él, y vamos a comenzar el ejercicio ya mismo. En el papelito que tiene, hermanos, si usted se identifica con algún don de esos, colóquelo ahí. Pónganme en atención lo que vamos a hacer, hermanos, por favor. En ese papelito, coloque ese don. Si usted ve que en ninguno de esos, mire a un hermano que está cerca de usted y coloque ese don y entrégueselo a él. Porque estamos ayudándole a la iglesia a identificar su don. Usted conoce a su hermano hace tiempo que viene a la iglesia con él y dice: este hermano debe tener el don de esto porque él hace esto y esto. Entrégueselo. Si no lo quiere para usted, escríbalo y entrégueselo a un hermano. Porque vamos a hacer otro ejercicio, ya por tiempo hoy no lo vamos a poder hacer, pero lo vamos a hacer en la otra sesión con ese papelito que ustedes van a escribir. Escriba un don ahí, hermanos. Escríbalo para usted, o si quiere escríbalo para alguien más y se lo entrega. ¿Listo? Mire esta lista que está ahí, hermanos. Don de exhortación, don de liderazgo, don de profecía, don de enseñanza, don de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. Estamos ayudándole a los hermanos a descubrir su don espiritual. Bueno, usted puede descubrir su don porque la iglesia le está diciendo: mire, hermano, aquí tome este papelito, yo he visto que usted tiene el don de servicio. Y ya vamos a ver qué vamos a hacer con ese, más que con el papelito, más con el conocimiento de ese don más adelante. Los dones de servicio. Miren, hermanos, necesitamos dentro de la iglesia más personas que sirvan, no más reconocimiento, ¿cierto? No necesitamos más personas que sean reconocidas en la iglesia, necesitamos más personas que sirvan. Se necesitan más manos para servir en la obra. Entonces, ministrar, dar, ¿cierto? Ya lo vimos que era, ¿cuál era ese don? El don de fe, el don de misericordia. Y finalmente, los dones de señales y de milagros. Si usted conoce a alguien dentro de la iglesia que tenga, o el Espíritu le lleva a que le entregue un papelito a alguien que tiene don de sanidades, entrégueselo, hermanos.
Realmente yo no conozco hoy en día mucho de eso, ¿cierto? De personas que tengan don de milagros, ni sanidades, ni nada de esas cosas, pero seguramente que Dios levantará hombres. Hermanos, con eso vamos a terminar. Ahí está, digamos, las tres grandes áreas de los dones, para que podamos de pronto, que hoy va a hacer una dinámica especial. Y los animo, con esta parte cerramos, a descubrir su don espiritual. Y hay unas razones bíblicas, hermanos. ¿Listo? Es cuestión de señorío, hermanos. Usted no le puede dar a alguien, usted no le puede dar algo a Dios que le pertenece a Él. Dios era el dueño de ese don y se lo dio a usted para que usted lo ponga al servicio de la iglesia. No se vaya a enorgullecer a decir, Señor, aquí tengo este don, te lo traje porque es que yo soy muy bueno con esto. Usted no le puede dar a alguien algo al que es el dueño. Dios era el dueño del don y se lo dio a usted. Entonces es cuestión de señorío, es cuestión de mayordomía, hermanos. Tenemos que ser mayordomos de ese don que Dios nos dio. Es cuestión de pertenencia, es decir, de membresía. Nosotros, y sabemos que ese don, un gozo, una iglesia, nos ayuda a capacitarnos y nos ilumina en las cosas de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Con eso terminamos esta sesión. Haga el ejercicio, por favor, colóquelo y guárdeselo o entréguelo a un hermano ahora en el tiempo de comunión. Amén. Oremos un momento, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te agradecemos por este tiempo maravilloso, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras nos consuelan y nos animan. Padre, te rogamos por el Espíritu Santo que nos has dado, que seamos inquietados muy en lo profundo a determinar mi don espiritual, a identificarme con él, a conocerlo, o a decirle a un hermano, mira, este es tu don espiritual, y ya miraremos si la persona se identifica con ese don, Señor. Pero ayúdanos a hacer esa tarea, porque queremos hacerla toda para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.